Para nosotros creo que lo importante es que es un triunfo para el pueblo de México, pues para los modelos de procuración e impartición de justicia, que personajes clave en temas de corrupción, puede ser Rosario Robles o puede ser el caso de Lozoya o cualquier otro, Rawitz, pues sean llevados ante los tribunales. Y ya que los tribunales decidan, en un Estado constitucional y democrático de derechos, los jueces tienen la última palabra, pero lo que no podemos tolerar bajo ninguna circunstancia es que esas personas que causaron daños al erario, que causaron daños a la sociedad, permanezcan impunes. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Si la información les gusta, ayúdanos con un like, comparte la información para que cada día podamos ser más pregoneros. De igual forma te invito a que actives la campanita de notificaciones para que estés enterado al momento de la noticia. El día de ayer, el doctor Santiago Nieto tuvo una reunión en la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Esto con algunos diputados, en el cual se tocaron temas muy interesantes, sobre todo en donde el doctor Santiago Nieto exhibe todo este gran trabajo que está realizando y sobre todo revela datos muy pero muy interesantes en los que habla sobre la delincuencia organizada y también revela cómo es que durante el sexenio pasado, como ya sabemos que hacían de las suyas, pero también estaban totalmente involucrados con este tipo de organizaciones y obviamente le daban el paso, le daban la oportunidad de trabajar sin que se les dijera nada. De igual forma, revela, señores, cómo es que, fíjense ustedes, una escolta, o más bien el que fuera un escolta del expresidente Enrique Peña Nieto, o más bien era el encargado de la seguridad de Pemex. Y él estaba totalmente involucrado pues en esta situación y hasta, de hecho, ya tiene pues denuncias levantadas y la cual la FGR pues está en el acecho. De hecho, en su momento ya hasta le pidió apoyo al Interpol para la captura de esta persona. Vamos a ver cómo fue la intervención del doctor Santiago Nieto y ahorita vamos a regresar para que vean cuál es la revelación también que nos dio en esta pues entrevista que tuvo el titular de la UIF. Vamos a escuchar. A partir de ahí, ¿cuáles fueron los riesgos más importantes que encontramos en esta evaluación nacional de riesgo? Primero, tiene que ver con las amenazas, que son 3 amenazas centrales: la delincuencia organizada, la corrupción y el nivel de recursos ilícitos generados en el país. Y por otro lado tenemos las vulnerabilidades, pero empezaría con las amenazas. Delincuencia organizada. Vimos aumentar de forma significativa la operación de ciertos grupos delincuenciales. Este mapa fue elaborado con información del Centro Nacional de Inteligencia, la Sedena, entre otras áreas de seguridad, por supuesto de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hay 19 organizaciones delictivas, encontramos 2 de naturaleza supranacional, Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, y además una alta gama de delitos que son desarrollados por parte de estos grupos delictivos. Hay que recordar que no solamente se trata, como Santa Rosa de Lima, que inicia en robo de hidrocarburos y de ahí pasa a secuestro y extorsión, sino también tenemos cárteles que se dedicaban al tráfico de la droga y de ahí han ampliado su actividad delictiva a trata de personas, tráfico de órganos, tráfico de armas, entre otros espacios. Entonces, en ese sentido, hubo el crecimiento incluso de 8 organizaciones a nivel local durante la pasada administración: los Viagra en Michoacán, Guerreros Unidos y los Rojos en Guerrero, Santa Rosa de Lima en Guanajuato, Unión Tepito, Cártel de Tláhuac en la Ciudad de México. Y bueno, pues es evidentemente importante mantener una política de cero tolerancia a estos grupos delictivos a partir de algo que se mencionó también al inicio de las participaciones: hacerlo a partir de un esquema de revisión de inteligencia financiera que pueda bloquear, congelarle las cuentas a estos grupos delictivos para que no utilicen el sistema financiero. Creo que también valdría la pena empezar a revisar cómo hace Estados Unidos, que no solamente se trata de digamos, bloqueo de cuentas en el sistema financiero, sino también la imposibilidad de que estas personas que son listadas en OFAC puedan tener cualquier tipo de actividad, también con sujetos obligados por actividades vulnerables.
por ejemplo, que no pudieran acudir ante notarios públicos o ante compradores o vendedores de autos o de joyas, en virtud de una, entre comillas, muerte civil, a partir de la detección de que estos grupos o estas personas se encargan de lavar el dinero de los grupos delictivos. Ahora, ¿cuánto lleva? De 2016 a 2019 se había hecho un bloqueo de 5.333 millones de pesos. Tenemos en la administración del presidente López Obrador 7.000 millones de pesos bloqueados. Y se ha incrementado también durante este periodo el aumento de carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República relacionado con robo de hidrocarburos. Creo que es importante el reconocimiento que hace el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su informe anual de tráfico de personas por la labor de las autoridades mexicanas, incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera, en la detección del uso de Bitcoin como mecanismo para el lavado de dinero. Es una de las vulnerabilidades a las que me voy a referir más adelante. En el tema de robo de hidrocarburos, por ejemplo, se hubo un incremento de 117% en el número de tomas clandestinas y las pérdidas por robo de combustible llegaron en 2018 a ser 66.300 millones de pesos. Básicamente se perdían 80.000 barriles diarios en noviembre de 2018. Hoy la pérdida de barriles diarios es entre 4 y 6.000 barriles. Sigue habiendo, por supuesto, robo en los ductos. Sin embargo, se ha podido disminuir a partir de la labor de la Sedena y la Secretaría de Marina en coordinación con Pemex para poder identificar este tipo de espacios. Ahora, en ese sentido, otra amenaza está relacionada con el nivel de recursos ilícitos generados en el país. Como pudimos escuchar ahí en esa entrevista y la explicación que nos estaba dando el doctor Santiago Nieto, él ahí puntualizó que existen 19 organizaciones el día de hoy aquí en el país, de los cuales 2 tienen vínculos internacionales. Hizo referencia al cártel Jalisco Nueva Generación y al cártel de Sinaloa, haciendo alusión que estos 2 cárteles son los más, entre comillas, poderosos que existen en el país. De igual forma, como pudimos escuchar, el doctor Santiago Nieto presentó que también existen estos grupos, haciendo referencia ahí en el estado de Michoacán. Ahí está este grupo denominado Los Viagra, en el estado de Guerrero, Guerreros Unidos Los Rojos, en el estado de Guanajuato, Santa Rosa de Lima, como ya sabemos ahorita, pues fue detenido este personaje denominado El Marro, y en la Ciudad de México, Unión de Tepito y el cártel de Tláhuac. Estos fueron los principales organizaciones que puntualizó el doctor Santiago Nieto como las más principales que se están desarrollando en el país. Sin embargo, les había comentado que él había también dicho o puntualizado que se les permitía el paso a estas organizaciones, sobre todo a la que ahorita está muy sonada, que es el tema del huachicoleo, en el que fue detenido este personaje denominado El Marro. Aquí les muestro, mis estimados pregoneros, en la que hizo más alusión el doctor Santiago Nieto, que es el cártel de Santa Rosa de Lima, en el cual él comenta que fue operando, o en su momento en la administración pasada, operaba con licencia otorgada por parte del gobierno, en el cual señaló que en su momento el denominado Eduardo León Trawitz, a cargo de la seguridad de Pemex, quien supuestamente falló en sus funciones de monitoreo, pues obviamente estaba involucrado en este tema, en el cual obviamente, y como es aquí muy mencionado, recibía ahí su moche. Por tal motivo no hacía absolutamente nada y permitía que esta organización hiciera lo que ellos obviamente pudieran hacer sin que se les dijera absolutamente nada. Por eso es que este señor en su momento tuvo también, en el año 2019, se le abrió una carpeta de investigación en el cual obviamente está la búsqueda. De hecho, les había comentado que la FGR ya había pedido apoyo por la Interpol para que se pudiera obviamente capturar a esta persona. Aquí lo interesante, mis estimados pregoneros, les había comentado que este hombre también en su momento fue escolta de Enrique Peña Nieto y luego obviamente lo puso a ese cargo. ¿Qué es lo que nos da a pensar o a simular? Si obviamente una persona cercana a ti lo pones en un puesto muy importante, pues obviamente también Enrique Peña Nieto está involucrado en todo esto. No hay que ser, ahora sí que valga la palabra, valga la redundancia, no hay que ser muy inteligentes para poderse dar cuenta de este tipo de movimientos que realizaba.
nuestro expresidente Enrique Peña Nieto, que solamente al parecer nada más tenía la cara porque el señor era un tremendo pillo. Como les había comentado, el doctor Santiago Nieto comenta que este líder o supuesto líder del huachicolero, José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, actuó con organización esencial y licencia del gobierno pasado. Así como igual, señores, también comenta que Eduardo León Trawitz, quien estaba a cargo de la seguridad en Pemex, falló en todas sus funciones. De acuerdo con las declaraciones del doctor Santiago Nieto, las responsabilidades de Trawitz incluían el monitoreo de la vasta infraestructura de la empresa, que comprenden las refinerías y decenas de miles de kilómetros de ductos. Hemos visto y también les he presentado algunos videos de cómo es que estos ductos hasta se encontraban enterrados. Pues obviamente hasta en Milpas ustedes lo pudieron presenciar. Así es como actuaban, y obviamente también el presidente de la República en su momento ha comentado que cuando hay pues algo irregular, pues toda esta infraestructura que tiene Pemex avisa de ello, pero ya es cuestión, pues obviamente de estas personas encargadas de la seguridad, de hacer caso o simplemente omitirlo. Y como podemos aquí observar, o más bien como lo comenta el doctor Santiago Nieto, eso es lo que hacían en la administración pasada. Por eso es que había demasiado robo. De hecho, en el video que les presentamos al principio, ahí es como comentaba algunas cantidades el doctor Santiago Nieto de cuánto es lo que se robaba aproximadamente. De igual forma, nada más para recordar, en su momento nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, el año pasado, comentó que Trawitz estaba bajo investigación por posibles irregularidades relacionadas en el robo de combustible. En su momento, la UIF congeló algunas de sus cuentas, pero como ya sabemos y es que actúan algunos jueces, pues revocó la decisión según algunos medios locales. También, nada más también como para puntualizar este punto, en su momento también Trawitz metió ahí pues un amparo en el cual pues esta vez fue denegado, y obviamente esta denuncia o este pues proceso para poder capturarlo sigue en pie. De igual forma, como ha puntualizado el doctor Santiago Nieto, el robo de combustible en México le costó a Pemex pérdidas estimadas en 3,000 millones de pesos solamente en el 2018, en el cual nuestro presidente de la República culpó a exfuncionarios presuntamente corruptos por este y otros problemas en la compañía. Así es, mis estimados pregoneros, como el doctor Santiago Nieto. Él tiene toda esta información. De hecho, también, no sé si escucharon en esa pequeña entrevista o parte de esa entrevista, él forma, o más bien hace este tipo de presentaciones con información que le mandan tanto también por parte de la Sedena, y hemos visto también cómo es que la Sedena ha podido, pues obviamente, inhabilitar todos estos ductos, obviamente también con la participación de la Guardia Nacional y del mismo Pemex. Ahora sí haciendo el trabajo como se debió hacer, sin tanta corrupción y obviamente sin impunidad. Esperemos realmente que todas estas personas que trabajaban en su momento y permitían pues todos estos desfalcos pues tengan que pagar, porque esto es un robo y tiene que haber un culpable. Desafortunadamente, y como lo sabemos, siempre termina pagando pues algún chivito expiatorio, y en este caso pues es Trawitz, en el cual pues esperemos que algún día se haga justicia y pague por todas estas pérdidas que ocasionó al país. Y bueno, pregoneros, espero que la información les haya gustado. Si es así, por favor, ayúdanos con un like, comparte la información para que cada día podamos ser más pregoneros. Y recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión. Hasta luego.